Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite conectarnos nuevamente con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título Más directo que Juan el Bautista en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué época de la historia es que la tierra será alumbrada con la gloria del mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 1, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Después vi a otro ángel descender del cielo. Y esa es una referencia a que después del mensaje de los 3 ángeles, entonces aparece otro ángel que es el 4º ángel en el orden, descendiendo del cielo. Y el texto dice que este ángel descendió del cielo con gran poder, porque esa es una referencia al gran poder de Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo, por medio del derramamiento de la lluvia tardía. Y por último, el texto agrega: y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la época de la historia en la cual la tierra será alumbrada con la gloria del mensaje de la verdad presente es la época del 4º ángel, es la época de la lluvia tardía. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que deberían de estar haciendo hoy los que serán utilizados en aquel entonces por el Espíritu Santo para clamar en contra de Babilonia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 2, e Isaías 58, versículo 1, que dicen así: Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Quiero que notemos lo que dice el versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y esa es una referencia a lo que harán los siervos de Dios en aquel entonces, cuando sean utilizados para clamar en contra de Babilonia, en el fuerte clamor, en el fuerte pregón, cuando se dé el derramamiento de la lluvia tardía. Sin embargo, el versículo 1 agrega: clama a voz en cuello, es decir, clama con voz potente, es decir, clama y alza tu voz como trompeta, anunciándole a mi pueblo su rebelión
a mi pueblo Israel, a mi pueblo la iglesia visible y a la casa de Jacob su pecado. En otras palabras, lo que deberían de estar haciendo hoy los que serán utilizados en aquel entonces es que hoy deben de estar clamando a Israel, clamando a la iglesia visible, clamando, denunciando, amonestando, reprendiendo y protestando en contra de los pecados y las rebeliones que están ocurriendo en la iglesia visible de Israel, si en realidad pretendemos ser tomados en cuenta por el Espíritu Santo para el fuerte clamor en contra de Babilonia. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo se les llama o identifica a los verdaderos hombres de Dios que estarán activos en el clamor final. Y la base bíblica está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, que dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas. Es decir, que se les llama o se les identifica a los verdaderos hombres de Dios que estarán activos en el clamor final como los profetas. Y obviamente, como hemos estudiado en temas anteriores, no podemos entender correctamente la iglesia de Laodicea a menos que estudiemos las 6 iglesias previas. Y es así que nosotros debemos de recordar que en el periodo número 4 de las 7 iglesias, la iglesia visible de Cristo en Tiatira, que era la iglesia apostólica, católica y romana, en ese periodo Dios levantó a hombres como sus reformadores para protestar en contra de la iglesia visible, para protestar en contra de las corrupciones. Y cuando esos reformadores fueron martirizados, Dios les dijo que descansasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el número de sus hermanos. Y es así que en la 7ª iglesia en el orden, en la iglesia visible de Cristo en Laodicea, que Dios completa el número de sus consiervos, el número de sus hermanos, levantando a los últimos reformadores, a los últimos profetas que derramarán su sangre, al igual que los primeros reformadores, para completar el número. Y esto nos lleva a entender que hablar de los profetas o hablar de los reformadores es exactamente lo mismo, son equivalentes, porque son los hombres que Dios levanta para protestar en contra de la corrupción de la iglesia visible en su respectiva generación. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que le hicieron a Esteban, el siervo de Dios, por el simple hecho de predicar
el mensaje para su tiempo? Y la base bíblica está en Hechos 6, versículo 12, que dice así: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y soliviantaron al pueblo, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron arrestado al concilio. Es decir, que lo que hicieron con Esteban, el siervo de Dios, por el simple hecho de predicar el mensaje para su tiempo, es que le arrestaron y le llevaron al concilio, que son los dirigentes de la iglesia visible. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver a qué cosas se prestan los dirigentes de la iglesia visible cuando ellos están decididos a acabar con el ministerio de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 6, versículos 11 y 13, que dicen así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Entonces sobornaron a unos para que dijesen. Luego el texto agrega: y pusieron testigos falsos que decían. Es decir, que algunas de las cosas a las que se prestan los dirigentes de la iglesia visible cuando ellos están decididos a acabar con el ministerio de los verdaderos siervos de Jehová, ellos se prestan a practicar el pecado del soborno, el pecado de pagar testigos falsos, el pecado de las calumnias, el pecado de las intimidaciones, el pecado de las amenazas, el pecado que sea necesario para hundir a los siervos de Jehová. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo deben de ser los mensajes de los siervos de Dios, sobre todo para con los dirigentes de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículo 51, que dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón e incircuncisos de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a entender que los mensajes de los siervos de Dios, sobre todo para con los dirigentes de la iglesia visible, tienen que ser mensajes más directos que los mensajes de Juan el Bautista, porque estos individuos son de cabeza dura, son de corazón
inconverso, de corazón incircunciso, son de oídos inconversos, porque el texto dice que son de oídos incircuncisos y son individuos que, aunque están como dirigentes de la iglesia visible, siempre resisten al Espíritu Santo. En otras palabras, no se dejan dirigir, no se dejan gobernar, no se dejan convertir por el Espíritu Santo, porque ellos obedecen a su padre, que es el diablo y Satanás. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver de qué no se podrá librar ninguno de los verdaderos siervos de Dios, independientemente de la época o la generación en la que vivió. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículo 52, que dice así: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Luego el texto agrega: vosotros ahora habéis sido entregadores y vosotros ahora habéis sido matadores. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que de lo que no se podrá librar ninguno de los verdaderos siervos de Dios, independientemente de la época, independientemente de la generación en la que vivió, es de la persecución, de ser entregado, que es lo mismo que decir de ser traicionado, y también de ser asesinado, ya sea un asesinato literal o un asesinato simbólico y virtual, cuando le destruyen el ministerio por medio de las calumnias. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 8. Donde queremos ver cuál es una de las mayores pruebas de hipocresía que hay en contra de los integrantes de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículo 53, que dice así: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: vosotros que recibisteis la ley y no la guardasteis. Es decir, que una de las mayores pruebas de hipocresía que hay en contra de los integrantes de la iglesia visible es el hecho de haber sido bendecidos por Jehová al recibir la ley de Dios, al recibir el conocimiento de la palabra de Dios y jactarse de ser la única iglesia visible de Cristo, de ser la única iglesia que conoce la verdad, de ser la única iglesia que guarda los mandamientos, de ser la única iglesia que guarda el verdadero día de reposo, de ser la única iglesia
que irá al cielo, se jactan de todas estas cosas al punto de sentirse que son ricos, que se han enriquecido y que de ninguna cosa tienen necesidad, cuando en la vida real, en la vida práctica, estos mismos que se jactan de guardar los 10 mandamientos, no la están guardando, no la están obedeciendo, no la están practicando, porque la gran mayoría de miembros de la iglesia visible están esclavizados a la codicia, están esclavizados a la mentira, están esclavizados al robo, están esclavizados al adulterio, están esclavizados a la fornicación, están esclavizados al chisme, están esclavizados a las calumnias, están esclavizados a la intemperancia, están esclavizados a la idolatría, están esclavizados al apetito y en términos generales están esclavizados al pecado. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo suelen reaccionar los dirigentes de la iglesia visible cuando les toca escuchar la verdad presente predicada con el poder de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículos 54 y 57, que dicen así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Oyendo estas cosas, que es una referencia a las cosas que presentaba el siervo de Jehová en el contexto de la totalidad de la verdad presente, exhortando, clamando, amonestando, reprendiendo y denunciando. Y cuando ellos oyeron estas cosas, el texto dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tanto así que daban grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una en contra del siervo de Jehová. Y es así que nosotros podemos concluir que la manera como suelen reaccionar los dirigentes de la iglesia visible cuando les toca escuchar la verdad presente predicada con el poder de Dios es que ellos reflejan perfectamente el carácter de su padre el diablo y se avalanchan en contra de los siervos de Jehová. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 10, donde queremos ver a quienes rechazarán por última vez los dirigentes de la iglesia visible poco antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y la base bíblica está en Hechos 6, versículo 15 y Hechos 7, versículo 60, que dicen así: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Quiero que notemos lo que dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto nos lleva a entender que poco antes de que se cerrara la puerta de la gracia para la iglesia visible de Cristo de aquel entonces, Dios permitió que los dirigentes de la iglesia visible pudiesen mirar el rostro de su siervo como el rostro de un ángel. Es decir, lograron contemplar al siervo de Jehová con su semblante completamente iluminado. Luego el versículo 60 agrega: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso nos lleva a entender que no solamente le vieron el semblante iluminado, sino que también ellos vieron que el siervo de Dios tenía un carácter completamente consagrado. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que como lo mismo que fue, es lo mismo que será, y lo mismo que ha sido hecho, es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. A los que han de ser rechazados por última vez por los dirigentes de la iglesia visible del tiempo del fin, poco antes de que se cierre la puerta de la gracia, son los verdaderos siervos de Jehová, los verdaderos profetas del Altísimo, los verdaderos reformadores, que con semblantes iluminados y con caracteres consagrados serán rechazados por los dirigentes de la iglesia visible de Israel. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el mensaje de la verdad presente alumbrará la tierra con su gloria en la época del cuarto ángel y en la época de la lluvia tardía. Vimos también que los que van a participar del fuerte clamor en contra de Babilonia, hoy deberían de estar clamando en contra de las corrupciones que se practican en Israel. De hecho, nosotros vimos que a estos individuos que Dios levantará para el fuerte clamor, se les llama en la palabra profetas, que es lo mismo que llamarlos reformadores. Además de eso, nosotros vimos que a Esteban, el siervo de Dios, por predicar el mensaje para su tiempo, lo arrestaron y se lo llevaron a los dirigentes. Inclusive, nosotros estudiamos que los dirigentes de la iglesia visible recurren a cualquier tipo de pecado, a todo lo que sea necesario, con el fin de callar y de hundir a los verdaderos siervos de Dios. Por otro lado, nosotros vimos que los siervos de Dios tienen que dar un mensaje en este tiempo, especialmente para los dirigentes de la iglesia visible, que sea un mensaje más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Vimos también que todos los verdaderos siervos de Dios, independientemente de su generación,
han de sufrir la persecución de parte de la iglesia visible. Además de eso, nosotros vimos que una de las mayores pruebas de hipocresía de la iglesia visible es que se jactan de la ley cuando ellos mismos ni siquiera la guardan. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los dirigentes de la iglesia visible suelen reaccionar reflejando el carácter de su padre el diablo cuando son confrontados con la totalidad de la verdad presente predicada con el poder de Jehová. Y lo último que nosotros estudiamos fue que la iglesia visible, poco antes que se cierre la puerta de la gracia, rechazará a los verdaderos siervos de Dios con semblantes iluminados y con caracteres santificados. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que nos dediquemos a proclamar el mensaje de la verdad presente en su totalidad, más directo que Juan el Bautista. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.